Buenos días con todos. Hoy vamos a comenzar nuestra clase de física. Recuerden que ayer acabamos toda la parte que es de vectores, pues eso será fundamental para poder desarrollar los siguientes ejercicios y en este caso en los ejercicios de la parte de dinámica, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden cualquier pregunta, cualquier novedad que exista sobre el aula virtual, alguna pregunta de la clase de física, algún ejercicio, siempre activen el micrófono o escriban al chat y estaremos aquí gustosos de responder cualquier pregunta, ¿de acuerdo? Ahora, correspondiente a esto, nosotros hoy lo que vamos a ver es el movimiento rectilíneo uniforme. Ya se me van a decir esto es demasiado fácil, pues yo sé, la cual, recuerden que el movimiento rectilíneo uniforme, siempre nosotros diríamos que está a una velocidad constante, tanto en módulo, en dirección y en sentido, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la fórmula que nosotros vamos a usar es que la velocidad es igual al desplazamiento sobre el tiempo. Y esa velocidad debe ser constante. Por lo cual, ¿qué pasa con la aceleración? La aceleración es igual a cero. ¿Por qué? Porque si esa velocidad es constante, entonces la variación de la velocidad se va a hacer siempre cero. ¿De acuerdo? Entonces, tener en cuenta eso por conceptos importantes por si aparece una pregunta de teoría. Y además recuerden que cuando exista la palabra velocidad constante, entonces la aceleración siempre va a ser cero y esto nos va a ayudar cuando estudiamos toda la parte de dinámica, porque es lo más común que suele aparecer es la palabra velocidad constante y por lo tanto la aceleración se hace igual a cero y se puede simplificar el ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden siempre las unidades. Las unidades que nosotros usamos siempre serán metros sobre segundo. Por lo cual, si por alguna razón hay el kilómetros por hora, entonces tenemos que leer exactamente la pregunta, a ver la respuesta en qué unidades nos ponen, debido a que en las opciones, usualmente en el examen no ponen las unidades, solo ponen el número. Y ahí viene siempre una confusión, ¿de acuerdo? Recordar que la variación de desplazamiento o el vector de desplazamiento debe estar en metros, la variación de la velocidad también debe estar en metros sobre segundo, la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado y el tiempo tiene que estar en segundos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, claro, sí. Entre las preguntas que tenemos, ¿se tocaría cambiar a metros si vienen kilómetros? Sí. Usualmente sí hay que cambiarlo, pero también quiero que tomen en cuenta un dato adicional. Si es que en la pregunta te piden que expreses en kilómetros y te dan todos en metros, ahí toca hacer también la conversión de metros a kilómetros. Siempre tenemos que estar muy, muy pilas. La pregunta, ¿qué es lo que nos están pidiendo y en qué unidades nos están pidiendo? ¿De acuerdo? Como vamos a hacer en algunos ejercicios. Entonces, una vez que hemos visto esto, ahora veamos lo que se refiere a un ejemplo muy sencillo, ¿no es cierto? Como yo les decía, en realidad el movimiento rectilíneo uniforme en la naturaleza no existe. O sea, no hay un movimiento que se asemeje o que se comporte con un movimiento rectilíneo uniforme, ¿de acuerdo? Siempre está, eso ocurriría si es que estuviéramos en un sistema totalmente aislado, ¿de acuerdo? Y que no haya nada que se oponga a este movimiento, por lo cual un ejemplo muy claro es el tren bala de Japón. Ya saben que en Japón es diversión hacer trenes y cada vez lo hacen más rápido. Por lo tanto, miren, este tren llega a 603 kilómetros por hora. ¿Y por qué puede decir que se comporta como un movimiento rectilíneo uniforme? Debido a que este tren es magnético, por lo tanto no toca la riel, ¿de acuerdo? No toca la riel mediante efecto magnético está flotando, ¿de acuerdo? Más para que tengan la idea, está como flotando, levitando, lo cual hace que no exista rozamiento con la riel y pueda adquirir esta velocidad muy grande, 603 kilómetros por hora, ¿de acuerdo? Entonces ahí está, para nosotros aquí en el Ecuador, pues deberíamos hacer un tren bala y poder tranquilamente irnos desde el Carchi hasta el Loja, ¿de acuerdo? En un solo tren y llegar en un poco tiempo. Ahora, lo que sí es en la naturaleza, lo que sí existe es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Este sí existe, este es lo más común que hay en todo el universo y la naturaleza. Por lo tanto, miren ustedes, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, lo que ahora permanece constante es la aceleración, o sea, la aceleración es constante, la variación de la velocidad sobre el tiempo debe ser constante, ¿de acuerdo? El ejemplo más claro es que si ustedes están en la montaña rusa, pues
cuando están en la parte más alta y comienza esa caída con una velocidad increíble, ¿no es cierto?, que hace sentir una sensación de adrenalina, por lo cual ustedes se dan cuenta que la aceleración que está teniendo estos cochecitos es solamente la gravedad. La gravedad es la aceleración, ¿de acuerdo? Y esto lo vamos a ver en caída libre o tiro vertical, ¿de acuerdo? Sigamos. Y aquí viene todo lo importante y el truco de la cinemática, ¿no es cierto? Tiene estas fórmulas que son de mucha importancia y nos va a ayudar a resolver cualquier tipo de ejercicio, ¿de acuerdo? Eso les va a ayudar a Entonces, ¿qué tenemos aquí? Primero, yo he puesto estas dos columnas porque hay en forma vectorial y en forma escalar. ¿Qué significa eso? Que si me dan la aceleración en forma de vector, entonces yo tengo que usar la fórmula con las flechitas encima de las letras, ¿de acuerdo? Pero tener en cuenta que el tiempo no es vector, ¿no? Eso sí quisiera que lo tengan muy claro. El tiempo no se lo pone vector, a la aceleración sí, a la velocidad sí, al desplazamiento sí. Por lo tanto, en la primera fórmula que nosotros vemos, ¿qué nosotros tenemos? Miren ustedes, que la aceleración puede ser tanto en vector como en su forma escalar. Escalar significa números, ¿de acuerdo? Y esta aceleración siempre va a ser constante. La siguiente fórmula es que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces miren ustedes aquí, tener esto muy en claro. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y aquí ustedes pueden ver que puede expresarse tanto en forma de vector como en forma escalar. La tercera fórmula es el desplazamiento es igual a la velocidad por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Otra fórmula que también se puede expresar en forma de vectorial y en forma escalar. Por lo tanto, llegamos a una cuarta fórmula y aquí tener en cuenta que cuando ustedes pueden ver aquí que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento, esta fórmula es la única que nosotros no podemos expresarla en forma de vector. Tener en cuenta eso. No podemos expresarlo en forma de vector si es que nos dan datos de velocidad, aceleración o desplazamiento en forma de vector. Tengan mucho cuidado de no usar esta cuarta fórmula. La cuarta fórmula es muy usada solamente cuando nos dan números escalares. La velocidad es igual a 3 metros, la aceleración es 10, el desplazamiento es 10 metros y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Ya, me preguntan si la velocidad inicial siempre es cero. No, todo dependerá del ejercicio, ¿no? Si el ejercicio dice que parte del reposo, cero, ¿de acuerdo? Pero no siempre. Tener eso muy en cuenta. Ya vamos a hacer unos ejercicios, sobre todo tener en cuenta cuando es tiro vertical. En tiro vertical, una cosa es caída libre y otra cosa es tiro vertical, ¿de acuerdo? Porque el tiro vertical dependerá si es que tú arrojas un objeto desde arriba hacia abajo o desde abajo hacia arriba. Entonces ahí ya va a cambiar la velocidad inicial, ¿de acuerdo? ¿Qué es la forma escalar? La forma escalar solamente es con números, ¿de acuerdo? Número significa que la aceleración te digo que es 3 metros sobre segundo al cuadrado y la velocidad es 5 metros sobre segundo, ya. Mientras en la forma vectorial, ya te digo, la aceleración es 3i más 2j y la velocidad es 12i menos 3j. Así, eso significa entre vectorial y escalar, ¿de acuerdo? Ya. Sí, claro, recuerden que cuando yo pongo el triangulito siempre es la variación del desplazamiento, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que ustedes usualmente están acostumbrados a solamente poner, si me permiten escribir, a solamente poner la letra, en vez de ponen la letra D, de distancia. Pero vamos a usar esta nomenclatura porque así estamos corriendo desde vectores y ustedes se van a dar cuenta que es de mucha importancia hacer siempre la variación. ¿De acuerdo? Porque siempre la variación será la final menos la inicial, de cualquier cosa. Si es desplazamiento, final, inicial. Si es velocidad, final menos inicial, ¿de acuerdo? Y vamos a ver por esos efectos y por qué es importante usar mejor delta R, ¿de acuerdo? Listo, nos dicen cuáles son las frases típicas de velocidad inicial. Claro, la velocidad inicial significaría que para que se haga cero, significa que el parte del reposo o que dejan caer un cuerpo. ¿De acuerdo? Así de simple, parten del reposo o dejan caer un cuerpo. ¿Ya? Listo, claro, muy bien. Como nos dicen Dylan, sí está perfecto. Recuerden que si estamos en caída libre o tiro vertical, entonces ahí usaríamos la gravedad.
en vez de la aceleración es la gravedad. Pero si estamos en un movimiento rectilíneo, entonces usamos la aceleración, ¿de acuerdo? Y recuerden, también vamos a ver por cuándo usar la gravedad positiva, cuándo usar la gravedad negativa. Eso nos va a ayudar mucho a entender el movimiento parabólico, ¿de acuerdo? Listo, ¿no? Si tienen alguna más preguntas, por favor, sigan escribiendo. Si no, continuamos. Lo único que sí quiero que tengan en cuenta acá, no se les ocurrirá poner aquí vector final al cuadrado es igual a vector velocidad inicial al cuadrado más la aceleración por el desplazamiento. Recuerden que eso no se puede. Eso no se puede, ¿de acuerdo? Tengan mucho en cuenta. Ahora, continuemos. Vamos a lo que es caída y tiro vertical, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden que en caída libre y tiro vertical lo único que influye es la gravedad, nada más. O sea, la gravedad es esa fuerza que nos lleva siempre al centro del planeta Tierra, ¿de acuerdo? Siempre está dirigido hacia abajo. Si es que por alguna razón en la fórmula ustedes tienen que usar la forma vector, ¿de acuerdo? Usar menos 10J metros sobre segundo al cuadrado. Vuelvo y repito, la gravedad no es ese valor, el valor real es otro, pero solamente por facilitar el cálculo en este examen de acceso a la educación superior les van a poner 10. Si yo quiero en forma escalar, significa que es un número. Entonces el número simplemente será g igual a 10. ¿De acuerdo? Entonces, las fórmulas que vimos anteriormente, yo siempre recuerdo esas fórmulas. Esas fórmulas siempre las tengo en la mente, porque al final después, si yo estoy hablando de parabólico, caída libre o tiro vertical, yo solamente hago esto, lo que dice aquí, que a la h, pues yo escribo la h donde estaba el delta r, y escribo la g donde estaba la A. ¿Por qué? Porque la G es la aceleración, entonces lo reemplazo donde estaba A. Y el desplazamiento, si es que estoy en tiro vertical o caída libre, el desplazamiento, como es de una forma vertical, como se lo dice, entonces basta con reemplazar el delta R por la H, ¿de acuerdo? Esa es una forma muy sencilla de recordar, por lo tanto a la final les he puesto aquí las fórmulas para que vean su variación, ¿no? Entonces aquí vemos que yo ya le he puesto G en vez de aceleración, aquí le he puesto G en vez de aceleración, he puesto H en vez de delta R, ¿de acuerdo? Y en la otra fórmula he puesto la G en vez de aceleración y en vez de delta R la H, ¿de acuerdo? Por lo cual, para una forma más sencilla de recordar, o sea, para que ustedes no se recuerden, yo que sé, ahorita estaríamos hablando ya de 6 fórmulas más o menos, entonces, basta con que recuerden las anteriores, que estén muy bien escritas, ¿no es cierto? Ustedes ya saben que aquí es delta R, es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si ustedes saben muy bien esta fórmula, pues ustedes dicen, ah, ahora se está moviendo en el eje vertical, entonces ahora lo llamo H, ya la aceleración lo llamo G, y se acabó el ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, solamente les dejo ahí como aclaración de que la H es delta R y G es la aceleración, ¿de acuerdo? Entonces, continuemos. Con lo cual, justamente ahorita te respondo esas preguntas. Tenemos caída libre, tiro descendente y el tiro ascendente. Muy bien. Entonces, justamente aquí están las preguntas que están escribiendo ahorita. Dice, cuando yo hago caída libre significa que yo desde lo más alto cojo una esfera, una pelota y lo suelto. Entonces, a la hora que yo le suelto, no le he dado ningún impulso, no le he dado absolutamente nada. Solamente está cayendo gracias al efecto de la gravedad. Por lo tanto, aquí viene el dato importante. La velocidad inicial es igual a cero, porque no le estoy dando ningún impulso. Solamente le estoy dejando caer. Ahora, lo que sí quiero que tengan en cuenta, lo que suele pasar es que yo no sé por qué cuando chocan, le suelen poner que la velocidad final es igual a cero. Sabe ser un error muy común. Cuando choca, no es que se detiene, recuerden que comienza a rebotar. ¿Y es por qué? Porque sí viene con una velocidad alta y por lo cual gracias a esa velocidad se comienza a rebotar y rebotará varias veces hasta que se detenga y se quede quieto, ¿de acuerdo? Por lo cual la velocidad final no pondrán igual a cero cuando es caída libre, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un tiro descendente? ¿Qué significa el tiro descendente? Que cojo ahora esa pelotita y lo lanzo hacia abajo, o sea, ya le estoy dando un impulso, por lo cual la velocidad inicial ya no es igual a cero, sino que es diferente de cero, porque ya le estoy inyectando con mi brazo una velocidad hacia abajo, ¿de acuerdo? Tener en cuenta eso. Ahora, cuando es tiro ascendente,
significa que ahora yo estoy abajo y estoy lanzando hacia arriba una pelota, ¿de acuerdo? Por lo cual, ustedes entenderán que si yo hago un tiro ascendente de ley, tengo que inyectarle una velocidad. O sea, es fijo que yo tengo que inyectar esa velocidad. Por lo tanto, aquí he puesto que la velocidad inicial es diferente de cero y solo en este caso tener muy en cuenta la velocidad final es igual a cero. Me van a decir, ¿por qué? Porque cojan ustedes un balón o una pelota y láncelo lo que más pueda hacia arriba y se va a dar cuenta que va a llegar a lo más alto, se va a detener y otra vez va a caer, porque la gravedad le está frenando, le está diciendo, hey, tú no puedes salirte del planeta, tienes que regresar a la superficie. Entonces, cuando yo tiro un objeto hacia arriba, la velocidad final es igual a cero. ¿De acuerdo? Entonces aquí está justamente Dylan para que por favor lo copies, lo tengas bien presente como aquí es la velocidad inicial cuando se hace cero y cuando la velocidad final se hace cero. Entonces, tener en cuenta estos tres casos de movimiento vertical. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud hasta ahí? ¿Algo que no esté claro? Por favor. Aquí en tener mucho cuidado con la velocidad inicial y la velocidad final en los casos que se hacen cero. Ahora, muy bien. Entonces, ¿qué nos toca revisar ahora? Hoy vamos a revisar, vamos a ver si aquí tenemos un ejemplo muy rápido, muy sencillo del MRU. Miren ustedes, la rapidez de un atleta que recorre una pista olímpica de 100 metros en 10 segundos es, ¿cuál será la rapidez? Recuerden, velocidad, nosotros usualmente usamos cuando está la V, o sea, tenemos la velocidad con una flechita encima. Pero si yo quito la flechita de encima, entonces yo lo llamo rapidez, ¿de acuerdo? Entonces, tener en cuenta. ¿Qué significa la rapidez? El módulo del vector velocidad. Así de fácil y sencillo. Entonces, una vez que hemos desarrollado eso, ponemos aquí nuestro atleta que está corriendo y tenemos que la velocidad es igual a la variación del desplazamiento sobre el tiempo. Vuelvo, insisto, yo sé que ustedes están bien acostumbrados a poner esto, distancia sobre el tiempo, pero usualmente es mejor expresarlo como delta R por si aparece algún concepto de desplazamiento final y desplazamiento inicial, ¿de acuerdo? Entonces, tener muy en cuenta eso. Ahora, sigamos. A la final, como nos dice la respuesta, muy bien, te felicito Luis, la respuesta es 10 metros por segundo, es muy fácil de desarrollarlo, son los 100 metros de distancia y lo recorrió en 10 segundos, ¿ya? Esto es movimiento rectilíneo uniforme, ¿de acuerdo? Por lo tanto, miren ustedes, si esto es fácil, entonces vamos con el siguiente ejercicio. Dice, una pareja sale al encuentro después de un largo tiempo sin verse, desde dos ciudades separadas por 300 kilómetros, con velocidades de 60 kilómetros y 40 kilómetros por hora, respectivamente. El tiempo que demora en encontrarse es... Entonces, miren, aquí ya estamos hablando en kilómetros y en horas. Como nos dice el tiempo que demora en encontrarse, no nos está especificando que quiere en segundos. Por lo tanto, el tiempo que estamos trabajando son las horas, ¿de acuerdo? Y la respuesta debe estar en horas. Entonces, miren ustedes, ¿de acuerdo? Pues como nos dice Janine, ¿será que el amor se le aplica a la física? Claro, ¿de acuerdo? Porque si son dos cuerpos diferentes se atraen, ¿no es cierto? Si no, lo vamos a probar en campo eléctrico, ¿de acuerdo? Ahora, miren ustedes, eso es lo que nos dice el ejercicio. Tenemos una pareja, cada quien se va a subir a su carro, el uno va a estar a 60 kilómetros por hora y el otro está a 40 kilómetros por hora. Entonces aquí ya, como ustedes pueden determinar, ¿quién quiere más? El del carro rojo, porque él quiere verle más rápido, mientras el del amarillo no quiere verle, ¿no es cierto? Va más lento. Así de simple cómo funciona el amor. Ahora, miren ustedes, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si ya tengo los datos aquí y la distancia entre las ciudades son 300 kilómetros, entonces, miren ustedes, ¿qué tengo que hacer? Comienzo a decir, a ver, tienen que encontrarse en algún punto de esta carretera, ¿de acuerdo? Recuerden que es movimiento rectilíneo, vamos a imaginar una carretera en línea recta. Por lo tanto, miren ustedes, se van a encontrar en un punto, yo voy a decir que en este punto se van a encontrar, en ese punto, ¿de acuerdo? Porque si fueran a la velocidad igual, 60 kilómetros, y el otro también iría a 60 kilómetros, ustedes fácilmente me van a decir se van a encontrar en la mitad, así de uno. Pero como aquí ya tenemos velocidades diferentes, entonces se van a encontrar en un punto en particular. Y a la final, si ustedes se pueden analizar un poco más, el de 60 kilómetros va a recorrer más distancia, mientras el de 40 kilómetros va a recorrer menos distancia. Por eso también he puesto en ese punto donde se van a encontrar. Es un punto arbitrario, pero indicando siempre que el de rojo va a ser mayor distancia.
Entonces, ¿qué digo? A ver, el carro A es el de rojo y dice que esto es un movimiento rectilíneo uniforme porque no habla nada de aceleraciones. Es decir, que la distancia que recorre el rojo va a ser igual a 60t. ¿De dónde salió eso? Recuerden, tengan muy en cuenta que la velocidad es igual a la variación del desplazamiento sobre el tiempo, ¿de acuerdo? Como aquí no estamos hablando de vectores, entonces vamos a usar solamente su fórmula escalar. Es igual a la variación del desplazamiento sobre el tiempo. Entonces, miren ustedes, ¿qué es lo que yo tengo que encontrar? Tengo que encontrar este valor de x, y ese valor de x es la distancia o el desplazamiento como ustedes lo quieran hacer. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo haría? Digo, la velocidad es igual, el desplazamiento que hace el carro en rojo se lo llama x sobre el tiempo, ¿de acuerdo? Como quiero encontrar este punto de aquí, este puntito de acá donde está en el encuentro, entonces, ¿qué es lo que yo voy a realizar? Voy a despejar esa distancia. X va a ser igual a la velocidad por el tiempo, ¿ya? Y eso es lo que usualmente estoy haciendo. Esta fórmula es lo que voy a usar. Por lo tanto, miren ustedes, para el carro A será 60 por el tiempo. La velocidad del carro rojo es 60. Ahora, para el carro B, el amarillo nos dice que la distancia que ahora que ha recorrido el carrito en amarillo ya no es solamente X, sino que es 300 menos X. El total, toda la distancia que existe al inicio, menos ese pedazo X que recorrió el carro en rojo, ¿de acuerdo? A la final, como ustedes pueden ver, simplemente es una diferencia de segmentos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se resuelve el ejercicio? Si a la final lo que a mí me interesa es simplemente igualar las X, ¿de acuerdo? ¿Por qué tengo que igualar las X? Recuerden que de esta fórmula de aquí, ¿yo qué tengo que hacer? Digo que 300 es 300 menos 40t, esto es igual a x, y esta x es igual a esta x, ¿de acuerdo? Entonces, como esa x es igual a la otra x, puedo igualar las ecuaciones, y por eso obtengo esta ecuación de aquí, que 60t es igual a 300 menos 40t. ¿De acuerdo? Y aquí está todo el ejercicio. O sea, si aquí tuviéramos las opciones A, B, C, D, entonces ustedes cogerían esos valores, usamos el método de las respuestas, porque esto ya es una ecuación. Y como nosotros estudiamos en matemáticas, cuando tenemos ecuaciones, es más fácil coger las respuestas y ir reemplazando ahí para ver si es que nos da la igualdad, ¿no es cierto? Cogemos la respuesta y pum, le ponemos ahí y vemos si da la igualdad, y si da la igualdad, pasamos al siguiente ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces me dice que por favor si los puedo repetir el ejercicio. Claro, no se preocupen, vamos a hacerlo de nuevo. Miren ustedes, lo que pasa es que el carro en rojo está yendo más rápido porque quiere verle, o sea, ¿no es cierto? Y el carro en amarillo, él no quiere verle, ¿de acuerdo? O ella no quiere verle, entonces va más lento, va a 40 kilómetros por hora, ¿de acuerdo? Pero la distancia entre los dos carros al inicio es de 300 kilómetros, o la distancia que separa las dos ciudades es 300 kilómetros. Por lo tanto, miren ustedes, el carro en rojo va, como tiene mucha velocidad, va a recorrer más distancia. Y es por esa razón que yo he puesto esta línea más larga, ¿de acuerdo? Es porque va a correr más distancia. Pero el carro en amarillo, ¿qué va a correr? La diferencia, los 300 kilómetros iniciales, ¿de acuerdo? Si es que yo dibujo aquí otra línea, es una diferencia de segmentos y esta línea de aquí tiene 300. Por lo tanto, el pedacito que va a recorrer el carro en amarillo sería los 300, el total, menos la X. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí estamos claro cómo se funciona todo esto. Entonces, miren ustedes, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora, lo que nosotros podríamos hacer es lo siguiente. Como esto es un movimiento rectilíneo uniforme, entonces la fórmula que yo debo usar es que la velocidad es igual a la variación de desplazamiento sobre el tiempo, y no le pongo vector porque en realidad no es vector, ¿de acuerdo? Solamente es la fórmula escalar. Entonces, una vez que hemos resuelto esto, nos damos cuenta que lo que tenemos en común es la X, ¿de acuerdo? Tenemos en común para el rojo la X y para el amarillo también la X. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Despejar. Esta X, como es distancia, entonces me va a quedar que la velocidad es igual a X sobre el tiempo, ¿de acuerdo? Y ahí está mi fórmula. Pero como los queremos encontrar justamente la distancia, despejo la distancia y me va a quedar que X es igual a la velocidad por el tiempo. Y esta fórmula corresponde para los dos carros, los dos vehículos, ¿de acuerdo? Entonces hasta ahí quiero que esté bien claro, ¿sí?
Entonces, tener bien claro que ahora X es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, para el carro A, que es en rojo, si él va a 60 kilómetros por hora y por T, entonces aquí cumple esa fórmula. X es igual a 60T. Y 300 menos X es igual a 40T. ¿De acuerdo? Entonces, tener en cuenta aquí, esta fórmula, como pueden ver acá, yo la X le tengo aquí. ¿De acuerdo? Sí, porque esa es la distancia. O sea, todo esto es la distancia. En pocas palabras, si yo pongo aquí que X es igual a la velocidad por el tiempo, pero X para el carro amarillo es los 300 menos X. ¿De acuerdo? Esto es igual a la velocidad por el tiempo. Así de rápido y sencillo. Por lo tanto, yo me doy cuenta que aquí tengo X y en la parte de la izquierda de la también tengo la X. Por lo tanto, yo puedo igualar ¿no es cierto? Igualar estas ecuaciones porque yo quiero encontrar el tiempo en que se van a encontrar. Entonces, una vez que hemos igualado las ecuaciones, recuerden que esta ecuación que tienen aquí es porque yo he despejado. He dicho 300, la X pasa al otro lado a sumar y la velocidad por el tiempo pasa al otro lado a restar. Por lo tanto, me queda menos la velocidad por el tiempo, esto es igual a X, y esta velocidad de aquí, como es del carro amarillo, es 40. Por eso es 40T. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si ahí está más claro el ejercicio. Listo, muchas gracias. Por lo tanto, miren ustedes, una vez que hemos resuelto todo esto, hemos entendido cómo funciona, el rato que yo llego a encontrar esta ecuación, vuelvo, insisto, pueden ir a las ecuaciones, perdón, a las respuestas, y en las respuestas van a tener A es igual a 4 horas, a 5 horas, a 6 horas, a 3 horas. Ustedes cogerían rápidamente un valor, reemplazarían donde dice la T, ese número de horas, y si es igual a la ecuación, ejemplo, si al lado sale yo que sé, 180 igual a 180, ya, pues ya saben que esa es la respuesta correcta y seleccionarían, ¿de acuerdo? Pero solo por esta vez les voy a explicar cómo se resuelve, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ustedes se van a dar cuenta que este 40T pasa al otro lado a sumar, 60 más 40 me da 100T, aquí tenemos 100T, y al otro lado nos queda 300. ¿Qué es lo que ustedes usualmente hacen? Tachar los ceros, tachamos los ceros, y nos queda que el tiempo en recorrer es 3 horas. Y esa es la respuesta correcta. Se demoran 3 horas en llegar a este punto de encuentro. El de rojo, el de rojo quiere verlo más rápido, el de amarillo pues no quiere verle tan rápido. Así de simple y sencillo. ¿De acuerdo? Entonces es como que le dice al de rojo, ¿sabes qué? Tú consume más gasolina. Y ahí estamos correctos. ¿Sí? Sigamos. Pero miren, este ejercicio tiene una variación y recuerden, estos ejercicios que ustedes están viendo son del examen. Si ustedes buscan los ejercicios filtrados, todo eso, lo que exista, se van a dar cuenta que ya no dice que una pareja, sino que es un camión, una bicicleta, dos carros que están, dos carros de Fórmula 1. ¿A qué quiero llegar? Que lo único que cambia es el sujeto, ¿de acuerdo? Yo aquí le he puesto una pareja y el ejercicio sigue siendo el mismo si es que le ponen camiones, bicicletas, la patrulla con el ladrón, es la misma historia, ¿de acuerdo? Tener en cuenta eso. La ecuación, aquí lo importante es encontrar la ecuación y una vez encontrada la ecuación podemos resolver lo que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Ahora dice, el tiempo que demora en encontrarse del ejercicio anterior, ¿no? Ahora, el tiempo que se demora en encontrarse, si el de 40 kilómetros ahora tiene una velocidad de 30 kilómetros por hora y además sale con un retardo de 2 horas. ¿Qué significa eso? Sigamos bien. Tenemos la misma pareja, ¿no? El de rojo está, pero que quiere ver, ¿no es cierto? Quiere verle a su pareja inmediatamente. Él sigue a sus 60 kilómetros por hora. Pero el de amarillo, él no quiere tanto verle y dice, bueno, ahora ya no voy a 40, ahora voy a 30 kilómetros por hora. Una vez que voy a 30 kilómetros por hora, y encima de eso que va lento, sale 2 horas tarde. Es decir, que en este momento el de rojo le llama y le dice, nos vamos a ver, tú sal de tu ciudad, yo salgo de mi ciudad y nos topamos en el camino. Y supuestamente él dice, a ver, yo prendo el carro, tú también prende el carro y aceleremos juntos, ¿no es cierto? Pero nunca pasa eso, ¿no es cierto? Por lo cual el de rojo sí se creyó el chiste, el de amarillo estaba recién dormido, por lo cual sale después de 2 horas, ¿no es cierto? Entonces yo qué sé, supongamos que se demoró 2 horas en arreglarse, por lo tanto sale tarde el amarillo. Como sale tarde, es por esa razón que yo pongo T-2. Recuerden, ¿por qué pongo T-2? Porque sale 2 horas tarde.
¿Y por qué pongo t menos 2 también? Porque estamos trabajando en las unidades de horas. El tiempo que está trabajando el ejercicio es en horas. Tener en cuenta mucho eso. Estoy manteniendo todo esto en horas y en kilómetros. Por tanto, no estoy escribiendo las unidades porque en los gráficos estoy poniendo kilómetros y las horas. Tener en cuenta eso. Ahora, ¿qué cambió del ejercicio anterior? Miren, sigue siendo la misma fórmula, x igual a 60t, y en la parte b 300 menos x, y eso es igual a 30. En el anterior ejercicio aquí era 30t, perdón, no era 30t, era 40t. Pero como ahora bajó la velocidad, entonces este 40 ya es 30t. Pero como encima de eso sale 2 horas tarde, entonces ahora es t menos 2. ¿De acuerdo? Ahora tenemos que es t menos 2. Entonces tengan muy en cuenta esa parte. Ahora, miren ustedes. Esto ya se convierte otra vez en matemática. Por lo tanto, una vez que hagan esto, tienen que despejar la x. ¿Por qué? Porque como puedo, lo que yo necesito encontrar es el tiempo, no la distancia. Entonces, igual a las x, es como que los eliminaría y me queda la ecuación en función de t. Y ahí está la ecuación de t. ¿De acuerdo? Entonces, tengan muy en cuenta eso. Una vez que están aquí, pueden ir a las opciones tranquilamente. A igual a 3 horas, B 5 horas, C 7 horas, la D, yo que sé, 4 horas, pongámoslo así. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Van a coger esos valores y van a reemplazar en estas T. Y si les va a dar lo mismo, ¿no es cierto? Yo que sé, 160 a la izquierda, 160 a la derecha, ya estaría resuelto el ejercicio. Justamente como nos dice Luis, dice, profe, es 4 horas, así de fácil y sencillo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, una vez que hayan resuelto esto, yo lo voy a resolver de esta forma como matemática. Entonces hago el despeje, llego a t, tacho los ceros, saco la novena que me queda 4, por lo tanto el tiempo es 4 horas. ¿De acuerdo? Entonces, si antes, si se querían, llegaban en 3 horas, como el de amarillo ahora no le quiere mucho, entonces ahora va a llegar en 4 horas a encontrarse en algún punto de la carretera recta. ¿De acuerdo? Entonces, tener en cuenta hasta ahí este tipo de ejercicio. Y recuerden, estos ejercicios siempre van, o sea, siempre están. Que ahorita yo les pongo pareja, luego insisto, les ponen camiones, otros les ponen que las bicicletas, y el otro le ponen que patrullero con el ladrón, o sea, así de simple y sencillo. Lo que es importante aquí es llegar a la fórmula. Una vez que hemos llegado a esta fórmula, aplicamos el método del uso de respuestas, cogemos la respuesta, reemplazamos aquí y vemos que es igual en la ecuación y será la respuesta correcta y así ganan tiempo y unos buenos puntos para sacar buena nota en el examen. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Estuvo totalmente claro? Listo, muchas gracias. Sigamos. Un ejercicio de MRV. ¿Cuál será la altura de un edificio si desde la azotea se deja caer un cuerpo que tarda 5 segundos en llegar al suelo? Entonces aquí tenemos nuestro edificio de Crecer, para los que conozcan aquí en la ciudad de Quito, este es el edificio de Crecer. Por lo tanto, miren ustedes, aquí está lo que ustedes me preguntaban. Yo pregunto, ¿cuál es la altura? ¿Cuál es la altura entonces? Y dice que se deja, desde la azotea se deja caer. Y aquí está la palabra clave, se deja caer. Si se deja caer, la velocidad inicial es 0. ¿Ya? Ahí está la respuesta que estaban preguntándome cuando estábamos comenzando con el tema, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo voy a aplicar esta fórmula. Recuerden, ¿de dónde sale esta fórmula? La fórmula original es delta R es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, vean ustedes, si ustedes saben la fórmula de arriba, la que estoy escribiendo en rojo, pues ustedes tranquilamente pueden desarrollar cualquier ejercicio de cinemática. Como este es un movimiento vertical, pues ya no vamos a decirle delta R, sino es una altura. Así de simple y sencillo. Y la aceleración, como es un movimiento vertical que se deja caer un cuerpo, el único que va a haber es la gravedad. Así de simple. Ahora, una vez que hemos desarrollado esta parte, ¿qué tenemos? Que la velocidad inicial es 0. La velocidad inicial es 0 porque le dejamos caer y nos va a quedar un medio por 10, que es la aceleración, y 5 al cuadrado. Si seguimos resolviendo, nos va a quedar que esto es igual a ¿cuánto? Nos dice que es igual a 30. A ver, veamos, la respuesta correcta es igual a 125 metros. ¿De acuerdo? Exacto, muy bien, gracias Luis. Sí, es 125 metros, ¿por qué razón? Porque es 5 al cuadrado. 5 al cuadrado, 25. Si ustedes hacen aquí la mitad 1, la mitad 5 y 5 por 25, ¿cuánto es?
125 metros. En este punto, vuelvo, insisto, yo siempre uso las unidades, siempre les pongo las unidades para que estén atentos, pero en los ejercicios, en los exámenes siempre les ponen así. A es igual a 100, B es igual a 30, C es igual a 125. O sea, nunca ponen las unidades, solamente ponen el número. Pero lo que yo quiero que se den cuenta es que si todo está en metros por segundo, entonces mantengamos el metros por segundo. Caso contrario que aquí diga, pero quiero que expresen kilómetros, pasaríamos a kilómetros. ¿De acuerdo? Ejercicio muy fácil y sencillo. 125 metros. Ahora, tenemos ahora sí, ya viendo todos estos temas, tenemos unos problemas. Miren estos problemas. Otro clásico de MRU. Dos trenes parten desde una misma estación. Uno a 60 kilómetros y el otro a 180 kilómetros por hora. Determinar a qué distancia se encontrarán al cabo de 50 minutos si marchan en el mismo sentido. Entonces, como aquí estamos hablando kilómetros por hora, ¿qué vamos a mantener? Los kilómetros, ¿de acuerdo? La distancia en kilómetros. No me está diciendo que le cambie. Y las opciones, como pueden ver en la parte de la izquierda, no están puestas las unidades porque así toman. Así es los exámenes donde no ponen las unidades, ¿ya? Sí, tranquilo, ya le vamos a hacer un ejercicio para pasar de kilómetros a metros. No te preocupes. Hasta eso, por favor, ayúdeme desarrollando este ejercicio. A ver, ¿cuál será la respuesta correcta? A, B o C. Ahora estos dos trenes salen al mismo tiempo y salen en la misma dirección. Mi pregunta es, ¿a qué distancia se encontrarán después de 50 minutos? ¿De acuerdo? A ver, veamos si es que le entendieron del de la pareja, este le pueden hacer aún más fácil. ¿De acuerdo? ¿Ya? A ver, ya tenemos unas dos respuestas. Gracias. Ya, muy bien. Tenemos dos, solamente dos respuestas. Así, está tan difícil el ejercicio. ¿De acuerdo? Bueno, entonces este quedaría de tarea, ¿no es cierto? Es que parece que se nos acabó el tiempo. Entonces nos veríamos en la tarde y veamos si es que en la tarde hacemos estos ejercicios, ¿les parece? Y el día de mañana hacemos el aula virtual. Entonces, hoy en la tarde no se olviden, vamos a acabar estos ejercicios de los trencitos y mañana hacemos el aula virtual. ¿De acuerdo? Muchas gracias, nos vemos, que pasen buen día. Hasta luego. Por lo tanto, les digo que me están poniendo que es la B. Veamos si es la B.